Bienvenidos a Mente, déjame vivir, el podcast de Eduardo Llamazares, un espacio para mentes inquietas que desean disfrutar más de su vida. Soy Eduardo Llamazares, autor del libro Mente, déjame vivir y profesional del desarrollo personal. En cada episodio te aportaré claves y reflexiones que harán que tu mentalidad te ayude a conseguir los cambios que necesitas. Voy a aportarte conocimientos y motivación para que puedas crear esa vida que en el futuro te gustará recordar. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Mente, déjame vivir. Hoy, igual que en el último episodio, estoy muy bien acompañado. Estoy aquí con Delia Morales y con Elena Jiménez. Hola, chicas. Hola, Hola Eduardo, hola Delia. ¿Cómo estáis? muy bien, con ganas de grabar otro episodio. Hemos Igualmente. superado la prueba del primero, lo dimos por bueno, lo hemos lanzado. Todavía nos encantaría decir esto de, ay, gracias por la acogida del primer episodio. Pero todavía no lo hemos lanzado porque queremos tener un poquito de margen. Pero bueno, estamos contentos con la experiencia, Elena. Sí, mucho. Y esperemos que sí, que tenga buena acogida. Esperemos que puedan verlo pronto nuestros oyentes. Bueno, si estás escuchándonos es porque seguramente ya nos has escuchado el primer episodio con esta sección de mentales y sensibles, así que vamos a por el segundo. Mira, hoy vamos a iniciar un ciclo que vamos a tratar en esta sección de mentales y sensibles con Elena y con Delia, que es, vamos a analizar las diferentes fugas de autoestima. Entonces, lo primero va a ser hoy hablar de qué es esto de las fugas de autoestima, ¿no? Y para eso necesitamos saber por qué es importante. Bueno, para mí la autoestima es un cimiento básico de nuestra vida, igual que lo es la salud. Todos sabemos que cuando perdemos salud, pues nuestra vida cambia y cambia mucho, ¿no? En función de esa pérdida de salud. Pues con la autoestima, sí, yo siento que es igual, que pasa lo mismo y que igual que la salud está expuesta a muchos factores que nos pueden pasar y que algunos dependen de nosotros y otros no, pues con la autoestima yo siento que pasa lo mismo, ¿no? Bueno, quizás pues, no desarrollamos mucha autoestima en nuestra infancia, o quizás sí, quizás tuvimos una muy buena autoestima, pero bueno, pues nos pasan cosas en la adolescencia, en una primera relación de pareja, en el trabajo, en los estudios, en la familia, que van haciendo marcas en esa autoestima, ¿no? Y marcas en positivo y en negativo, en los dos aspectos, ¿no? Hay cosas que nos han pasado en la vida y que nos han aumentado nuestra autoestima, como pueden ser, pues, bueno, éxitos profesionales, exámenes, tener una abuela cerca que nos decía lo bien que estaba lo que hacíamos, lo bien que lo buenos que éramos, lo guapo que éramos, etcétera, ¿no? O sea, que nos pasan cosas y nos pasan personas en nuestra vida que influyen en nuestra autoestima. Y el tema está en que la autoestima que cada uno tenemos influye en cómo dirigimos nuestra vida, en esto que yo llamo liderar, y que es liderar, que es una palabra que, bueno, que a mí me rechinaba mucho y que igual a ti pues también te has rechinado en algunas épocas o incluso te rechina, ¿no? Esto de liderar tu vida, de ser líder de tu vida. Bueno, ser líder puede tener connotaciones negativas y podemos pensar directamente en Donald Trump, o podemos pensar que es algo que hacemos a diario y que donde estamos hoy es consecuencia de cómo hemos liderado nuestra vida, nuestra salud, nuestra forma de cuidarnos, etcétera. Lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho, en qué hemos empleado nuestras vacaciones, etcétera, ¿no? Y para tomar esas decisiones con las que lideramos nuestra vida, pues hay un factor clave que es, oye, ¿cómo valoras tu vida? ¿Cómo valoras tu tiempo? ¿Cómo valoras tu bienestar emocional? ¿Y qué sientes que mereces por lo que tú eres? ¿Vale? Entonces, sí, la autoestima es algo que está muy trillado, que todos lo sabemos, que es muy importante, etcétera, etcétera, pero bueno, necesitamos ver, oye, necesitamos entender lo primero que es algo que va variando, que fluctúa. Esto no es que, me trabajo la autoestima y ya la tengo trabajada para toda la vida. ¿No? ¿Vale? O esto no es algo de, como nací o como siempre he sido una persona de baja autoestima, pues ya lo voy a ser así toda la vida. Tampoco. ¿Vale? La autoestima es algo que se puede fortalecer, es algo que se nutre con determinadas acciones, con determinados pensamientos, con determinados entornos. ¿Vale? Entonces, siempre es bueno entender, oye, si estoy en una época en la que mi autoestima está debilitada por lo que sea que me ha pasado o porque siempre ha estado débil, ¿no?
Y entonces, bueno, pues aquí yo lo primero que quiero que veas es un poco que hay diferentes causas, ¿no? Una de las causas de tener una baja autoestima o estar en una época con una baja autoestima, bueno, pues puede ser una herida emocional, una herida de tu pasado que no se ha sanado del todo, ¿no? Si yo tengo una herida emocional porque sufrí mucho en una relación sentimental anterior y no lo he superado bien y me culpo por lo que hice, por cómo me comporté, etcétera, pues eso me va a dañar la autoestima. Eso me va a hacer sentirme culpable y una persona que se siente culpable pues no se quiere lo suficiente porque se tiene que castigar porque no se encuentra bien, ¿no? Entonces, bueno, uno de los motivos sería ese, ¿no? Pero es que hay también es el entorno, las creencias de, bueno, pues el diálogo de nuestros padres, lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que nuestros profesores nos decían en clase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá del pasado hay algo que en nuestro presente nos influye. Y son esos patrones que nos hacen sentir, que nos refuerzan la idea de que no valemos lo suficiente, de que no somos suficientes, que, bueno, pues que no merecemos más, etc. Todo esto es muy inconsciente, pero si nos analizamos podemos detectar, ¿no?, que hay cosas que nos ponemos límites a nosotros mismos, que nos conformamos con determinadas relaciones que igual ya no nos aportan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar estos patrones necesitamos analizar, oye, ¿por qué mi autoestima no me permite salir de eso, ¿no?, de esa escasez, de ese sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde quiero que entiendas el concepto de la fuga de autoestima. Tú puedes tener una autoestima que, bueno, pues puede estar bien, pero puedes tener determinados escapes de autoestima, determinadas fugas, ¿no? ¿Y qué es una fuga de autoestima? Bueno, pues es un patrón que se repite, es algo que tú vas haciendo consciente o inconscientemente y que te hace sentir que tú no vales igual que tu pareja, no vales igual que tus primos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ser cosas que haces, pueden ser ideas que te repites en tu mente, ¿vale? Pero son cosas que funcionan en ti de una manera muy inconsciente y que salen en piloto automático, ¿no? Por ejemplo, la típica frase de qué torpe soy, ¿no? Yo me hablo mucho a mí mismo y me digo, joder, Edu, qué torpe eres. Esto, que durante años lo he hecho sin darme cuenta de la importancia que tenía, esto es una fuga de autoestima. Esto me está recordando y reafirmando una idea de que soy torpe. Cuando a lo mejor, bueno, pues tengo torpeza para hacer algunas cosas, pero tengo habilidad para otras, ¿no? Entonces, bueno, es importante detectar y saber controlar estas fugas de autoestima, ¿vale? Porque si no, por mucho que nos trabajemos en autoestima, bueno, pues porque me pasó algo y fui al psicólogo o fui al coach y bueno, pues ya superé eso, ¿no? Mi autoestima ya se recolocó, ¿vale? Pero es que a lo mejor tengo pequeñas grietas en autoestima que van a hacer que se vaya debilitando, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto lo vamos a ver mucho mejor si hablamos con ejemplos, si hablamos con, bueno, pues con nuestras compañeras, con Delia y con Elena, y hablamos de algo como lo hemos vivido nosotros. Pero hoy vamos a hablaros de una de ellas, que es que da nombre a este podcast, que es Mente, déjame vivir, que es la rumiación mental, ¿vale? Perdón, vamos a hacer un paréntesis. Si te está interesando estos temas de la autoestima, de las fugas de autoestima, y no te quieres perder ningún episodio de este podcast, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo escuches siempre. Así te notificarán cuando subamos un nuevo episodio. Y si quieres profundizar en el tema de las fugas de autoestima y si sobre todo sientes que tu autoestima te está afectando a tu forma de relacionarte con otras personas, sea en pareja, sea con determinadas relaciones, te invito a que vayas a la descripción de este episodio y ahí encontrarás un enlace para descargarte una checklist en la que encontrarás 7 fugas de autoestima que podrás analizar. Y nada más, seguimos. La rumiación mental es rumiar, imagínate una vaca que está ahí con la hierba rumiando y no termina de tragarla y rumia que te rumia. Bueno, pues esto, pero en vez de en la boca, en nuestra mente, ¿no? Esta es la rumiación mental, es un proceso cognitivo que nos desgasta, que nos agota, ¿no? Es darle vueltas a una idea, es bueno, pensar repetidamente sobre un mismo tema, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que si estás escuchando este podcast seguramente sabes de lo que te hablo. Sabes de esa fatiga, ¿no?, y de ese agotamiento mental que nos trae esto, el no poder desconectar nuestra mente, ¿no?, porque tenemos un problema y queremos buscar solución y la queremos buscar en nuestra mente, con nuestras ideas, y le damos 1000 vueltas al pasado, le damos 1000 vueltas a lo que puede pasar en el futuro,
y le damos vueltas a lo que podemos hacer, pero no sabemos, pero nos da miedo, y no encontramos solución. Y la única solución que encontramos es seguir rumiando. Claro, ¿por qué esto es una fuga de autoestima? A ver, porque el problema de la rumiación es que nos lleva al bloqueo, nos lleva a la parálisis. ¿Vale? Conocerás la expresión de parálisis por análisis, ¿no? Es como analizamos mucho, creemos que tenemos que todavía pensarlo más, no podemos decidirnos, no podemos arriesgarnos a probar una solución, y entonces tenemos que seguir bloqueados pensando y pensando. Y creemos que pensando y pensando vamos a arreglar algo, o ya estamos arreglando algo porque le estamos dando vueltas. ¿Vale? Pero claro, ¿qué pasa con el bloqueo? Bueno, pues que el bloqueo nos perjudica, porque somos seres humanos, estamos hechos para movernos, para crecer, para avanzar. ¿Vale? Y aquí hay algo que a mí me gusta mucho, que es la metáfora del agua, ¿no? El agua es vida, el agua lo necesitamos para vivir, todos. Y el agua en sí es algo buenísimo, pero cuando se estanca, cuando se bloquea, cuando se queda estancada, empieza a perder esas cualidades, empieza a perjudicarnos, ¿no? Entonces, la rumiación mental nos lleva directamente porque aunque no nos demos cuenta, aunque pensamos que estamos haciendo algo, estamos bloqueados, estamos en parálisis, no estamos buscando una solución, probando una solución, arriesgando, haciendo algo diferente. Estamos simplemente en nuestra mente, dándole vueltas. ¿Vale? Entonces, ese es el problema, y por eso se convierte en una fuga de autoestima, porque si yo estoy bloqueado, imagínate que tengo la idea de cambiar de trabajo, porque no estoy a gusto en el trabajo. Y pasa un mes, y pasa otro, y sigo dándole vueltas, y sigo mirando en internet determinadas cosas, pero no hago un cambio, no hago una propuesta a mi jefe, no envío currículum, estoy rumiando la idea, pero no hago nada. Bueno, pues el problema es que mi autoestima, a medida que va pasando el tiempo, se va debilitando porque siento que no encuentro una solución, siento que no soy capaz de salir de ese sufrimiento. Entonces, ese bloqueo directamente, a medio y largo plazo, nos va a suponer una fuga de nuestra autoestima, por muy bien que esté. Aunque partamos de una autoestima muy buena, si encontramos un motivo de insatisfacción o un problema en una relación con un amigo o con una pareja y no lo abordamos y solo le damos vueltas en nuestra mente, este bloqueo, a medida que pasa el tiempo, nos hace sentirnos mal con nosotros mismos porque no estamos en coherencia, no estamos poniendo una solución, no estamos encontrando una solución, simplemente estamos maquinándolo en nuestra cabeza. ¿Vale? Así que por eso tenemos que entender que la rumiación mental no es algo que, bueno, se queda en mí, ya está, yo lo sufro, sé que es agotador, pero bueno, yo soy así seguiré y nunca cambiaré. No, es una fuga de autoestima. Te está debilitando, aparte de que está descrita como un factor de riesgo para la depresión, está descrito como un factor de riesgo para la ansiedad. Es un tema que necesitamos tener en cuenta que no es una solución. Rumiar y darle vueltas no es una solución, ¿vale? Entonces, si hay algún tema sobre el que te hace rumiar, que llevas ya tiempo, necesitas probar estrategias diferentes, ¿vale? De todo esto hablo en el curso Descansa tu mente, que está en internet, que lo podéis encontrar en mi página web, o preguntarme por aquí, porque mi página web creo que ahora mismo no está. Pero bueno, lo podéis encontrar, es un curso que en unos cuantos vídeos explico este tema de la rumiación mental y de las estrategias que podemos utilizar para salir de ahí. Entonces, dicho esto, fuga de autoestima. No necesitamos valorar muchísimo nuestra autoestima. Necesitamos intentar debilitar estas fugas de autoestima, ¿vale? Entonces, hoy empezamos en este episodio con este tema de la rumiación mental. Si te sientes identificado, pues nos encantará que nos escribas, que nos pongas un comentario en el podcast y que nos cuentes tu experiencia. Lo puedes mandar a nuestras redes sociales también para que lo comentemos. Entonces, vamos a hablar un poco cómo no lo han vivido nuestras compañeras Delia y Elena. ¿Quién quiere empezar por ahí? Yo quiero empezar diciendo algo sobre el tema de la rumiación mental. Creo que este episodio es muy importante porque habrá gente que ya haya escuchado este término y sepa lo que es. Creo que Eduardo lo ha explicado súper bien en esta introducción. Y para mí fue clave cuando lo descubrí porque hasta entonces yo me identificaba como una persona muy preocupada. Y a veces pensaba que ser preocupada es bueno, porque lo contrario sería ser despreocupada, ¿no? Entonces una persona que se preocupa, pues es una persona que tiene interés por las cosas y tal, ¿no? Pero depende del grado de preocupación. Y el problema mío era que yo me preocupaba demasiado por cosas que a lo mejor ni pasaban, ni iban a pasar, o que estaban fuera de mi control, ¿no? Y pensaba que era una característica mía. Y cuando supe de la rumiación mental y supe que, bueno, que no era algo que yo llevaba en mi personalidad y que tenía que ser así, punto, sino que era algo que en lo que, bueno, que se podía trabajar y que podía cambiar,
fue un gran descubrimiento, así que creo que este tema es muy importante. Y un poco al hilo de lo que ha dicho Delia, creo que uno de los aprendizajes más importantes que he hecho yo al respecto es que en realidad la rumiación mental es una conducta de evitación. Yo también pensaba que, claro, cuando tú estás muy implicado con algo, muy preocupado por algo, quieres darle solución, quieres tomártelo en serio, pues piensas mucho en ello, le dedicas mucho tiempo, mucha energía, mucho espacio mental, le das muchas vueltas y parece que eso es como que estás poniendo mucho de tu parte para buscar una solución. Y es al contrario, es una conducta que te aleja de una solución real. Es una conducta que te hace quedarte donde estás, te da una sensación de confort, aunque no lo parezca a priori. Es una manera de inflar el miedo, de quedarte en un sitio en el que estás preocupado, pero estás relativamente cómodo porque ya lo conoces, vas acumulando información, vas acumulando pensamientos, vas acumulando supuestas conclusiones, pero ni pasas a ver las cosas de otra manera, ni pasas a la acción, con lo cual en ningún momento solucionas eso que te preocupa. Así que no estás poniendo la energía en el lugar adecuado para que sirva para algo. Y eso sí, la verdad que me ha aportado mucho el ver la rumiación mental desde esa otra perspectiva. Vale. ¿Eso lo has visto en el curso Descansa tu mente? Sí. La evitación, ¿no? Vale. Bien, quiero que yo, sobre todo, a mí lo que me conectó mucho con esto que estás comentando, Elena, es eso, ¿no? Es que hay un miedo detrás. Que yo, perdonad, como no es que sea miedo, es que, bueno, le tengo que dar vueltas porque esto es importante, porque si cambio de trabajo, tal. Entonces, no lo identificaba como miedo, ¿no? Además, yo no me identificaba como una persona miedosa. Sí, muy indeciso, eso sí, pero miedoso, ¿no? Entonces, yo cuando descubrí esto, era como, perdona, ¿esto qué tiene que ver con el miedo? ¿No? Entonces, quizás algún oyente se lo está planteando, ¿no? Y es así, ¿no? La preocupación, ostras, es que está muy bien vendida. Es que Delia lo ha dicho, ¿no? Que es como, bueno, oye, pues no es malo porque me estoy preocupando, ¿no? Y de hecho hay una creencia que a mí me sale bastante en las personas con las que trabajo, que tiene la creencia, bueno, tiene la creencia de que tienen que ser buenas personas, ¿no? Esto, pues oye, esto es un valor. Oye, yo quiero ser buena persona y fenomenal, ¿no? Pero lo que muchas personas creen es que para ser buena persona tienen que preocuparse por los demás. Y tienen que preocuparse por la familia, y tienen que preocuparse por la gestión de la casa, y tienen que preocuparse por los niños, y tienen que preocuparse, pero, ¿sabes? Es como está asociado a buena persona. Y entonces, claro, cuando dices no lo pienses tanto, o oye, es que, bueno, pues tienes estas dos opciones, ya tienes información suficiente y ya está, ¿no? Elige una y haz que esa sea la mejor, ¿no? No, es que no, porque puede salir perjudicado no sé quién y puede salir perjudicado porque a lo mejor este no le gusta, porque a mi madre igual este tema le parece mal, etcétera. Entonces, preocupándose por todo el mundo, porque eso es ser buena persona. Entonces, claro, la rumiación mental es como, pues entonces lo que nos sirve es para evitar el miedo a defraudar, el miedo a dejar de ser buena persona. El miedo a dejar de ser ese hijo o esa hija que le hace todo bien o que no da problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay unos miedos ahí detrás que no están identificados. Yo os aseguro que no tenía identificado yo ese miedo, ni mucho menos. Yo simplemente pensaba que, bueno, pues a mí lo que me decían es que, aparte de que era muy, muy sensible, también me decían que era muy mental, ¿no? Que era como muy frío y que lo pensaba todo mucho. Cuando tenía que tomar la decisión de, oye, pues dónde quería estudiar la carrera, ¿no? Me acuerdo en aquel verano que era como, pero ¿a ti qué te apetece? Y yo, es que no es lo que me apetezca, es que tengo que mirar cuál es mejor y no sé qué. Y era irme a Murcia o a Santander. O sea, eran como dos polos opuestos y yo decía, es que esto no es cualquier cosa. Entonces, en realidad tenía mucho miedo a defraudar y a decir, lo que quiero realmente es irme, ¿vale? Entonces, por ahí esas aportaciones me parece que son muy importantes, ¿no? Entender que eso, que es una estrategia, lo que digo en el curso es, oye, esto es una estrategia que utiliza nuestra mente para evitar algo que nos da miedo y entonces, bueno, pues vamos a observar, la invitación es a observar, oye, ¿qué te está haciendo rumiar en este momento de tu vida? ¿Qué miedo puede haber detrás? Y oye, no te quedes en esa zona de confort, que dice Elena, oye, no evites salir y vamos a exponernos a eso que hay detrás de esta decisión, ¿no? Vamos a ir viendo cómo progresivamente puedes ir saliendo de ahí, porque seguir dándole vueltas, seguir preocupándote y demás, ni soluciona nada para los demás, ni sobre todo ni soluciona nada para ti, al contrario, se carga tu autoestima. Además hace también un poco que se alargue la situación, se puede convertir en un círculo, porque yo creo que cuanto más peso le vas dando a la parte mental, más te vas desconectando
de tus emociones, de tus sentimientos y de tu intuición. Entonces, te vas volviendo una persona que tú crees que es que eres indecisa. Yo también durante mucho tiempo me he repetido que es que yo era indecisa, y eso no es que sea una condición que está intrínseca en ti, sino que estás desconectada a la parte que realmente te tiene que dar las claves para tomar esa decisión, porque estás quedándote haciéndole demasiado caso a la parte mental, a la parte racional, a la parte de acumular y acumular información, que es lo que haces con la rumiación mental. Entonces cada vez queda como más alejado lo que realmente tiene que ser una brújula para ti, que es esto cómo me hace sentir, esto qué emociones me supone, realmente lo quiero, no lo quiero, me apetece, no me apetece. Todo ese tipo de cuestiones quedan como en un plano muy, muy lejano y luego cuesta volver a prestarles la atención que merecen. Sí, a mí en eso claro, aquí hay algo que nos bloquea a esa salida que tú nos comentas, Elena, que es la salida, ¿no? Realmente es, oye, la rumiación mental es, nos contamos la película de que no, es que todavía no tengo la suficiente información, necesito más tiempo, necesito ver que me cuenten alguien más tal, etcétera, etcétera, ¿no? Para decidir, ¿no? Y realmente, claro, ahí está el foco fuera de nosotros, ¿no? La información nos la tienen que dar. Es algo que me lo tiene que decir Google, mis padres, mi pareja, las opiniones de Google, las opiniones del máster o del trabajo o de lo que sea, ¿no? Pero no miramos hacia adentro, y cuando hay personas que sí, hay personas que miran hacia adentro y dicen, tío, es que me da igual lo que diga Google o lo que digan mis padres. Me apetece este viaje, me apetece hacer este máster que no tiene nada que ver con lo mío, pues voy para allá, ¿no? Hay gente que se guía por esa intuición, se guía por esos sentimientos, ¿no? Y por sus emociones. Y a lo mejor, si están en el extremo opuesto, eso también les genera problemas, ¿eh? Ojo, o sea que aquí siempre tenemos que encontrar el equilibrio, ¿vale? La parte mental nos ayuda mucho, pero no podemos quedarnos solos en la parte mental de la rumiación, porque entonces no avanzamos, ¿no? Entonces tenemos que equilibrarla con la parte emocional, que es la brújula interna esta, que es lo que está haciendo referencia a Elena ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo lo que me encuentro es que, claro, la mayoría de las personas que vienen a mí, pues por el libro, Mente déjame vivir y demás, están muy desconectadas de esta parte, ¿no? Como estaba yo. ¿Y por qué es esto? Porque hemos aprendido, o de pequeños, o en alguna experiencia así más traumática a nivel emocional, hemos aprendido que no tiene valor, lo que sentimos, que no es importante, que total, ¿qué más da? O que no se juzga bien, o que no se recibe bien, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya partimos de un nivel de autoestima que está ya dañado. ¿Qué pasa? Que si encima añadimos esta fuga de autoestima, que es la rumiación mental, nuestra autoestima cada vez va a peor. Mientras estamos en nuestra zona de confort, igual no nos enteramos mucho, pero cuando nos pasa algo en la vida que nos descoloca, ahí es cuando decimos, Dios, no tengo herramientas, no sé qué hacer, estoy perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo siento que es muy importante entender que esa brújula interna que son nuestras emociones, que es lo que, oye, ¿a mí qué? O sea, dentro de, vale, genial, esta opción parece que es buena porque esto, esta otra opción parece que es buena porque esto. Yo le diría a mi cuñado esto y lo diría tal. Vale, pero aparte de pensar lo que va a pensar mi madre, mi tía y mi abuela, tengo que pensar qué me va a hacer sentir a mí, sentirme mejor, sentirme coherente, sentirme que cuando ya haya tomado esa decisión o haya hecho eso que quiero hacer o que creo que puede ayudar, aunque no tenga la certeza, pero yo siento que puede ayudar y que yo me voy a quedar a gusto, darnos el permiso para hacerlo. Pero para eso hay que conectar con cómo me voy a sentir yo después de eso y dar importancia a eso, a cómo me voy a sentir, ¿no? Para mí eso sería una de las claves del proceso para salir de la rumiación mental, ¿no? Esto es algo que comentábamos antes de empezar el episodio. Oye, esto de la rumiación mental no es algo que se cure, o sea, esto es, o sea, porque no es algo que no es patológico, ¿no? Es un factor de riesgo para entrar en patologías como la depresión, la ansiedad, etcétera, pero no es algo patológico. Es un hábito que puede tener tu mente, ¿no? Entonces, como todos los hábitos, cuesta quitarlos. Esto no se quita de hoy para mañana. Y necesitamos poner energía, poner atención, poner foco y posiblemente recibir ayuda. Como cuando quieres dejar de fumar, pues muchas veces necesitamos probar diferentes tipos de ayuda hasta que encontramos la ayuda que más nos sirve, ¿no? Hay personas que lo dejan sin ayuda y es fantástico, pero si ya lo has intentado varias veces, pues al final lo mejor es que pidas ayuda y digas, pues con esto es igual, esto es un hábito y como tal necesitamos ir debilitándolo, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, me he perdido ya. Yo quiero añadir que en ese proceso o en esa introspección que es necesaria, ¿no? Para salir de la rumiación mental, porque como decía,
cuando, por ejemplo, estamos ante una decisión que queremos tomar, no sabemos si A o B y empezamos con la rumiación porque vamos a buscar claridad y nos salimos de ahí, de buscar información, tendemos a necesitar que sea algo o alguien externo quien nos diga pues si A o B, ¿no? Porque al final yo no sé cuál decidir o no me atrevo y buscamos esa validación externa. No solo es importante hacer esa introspección y buscar la respuesta dentro, ¿no? En cómo me voy a sentir yo o qué quiero yo, no solo por eso, porque al final la respuesta está dentro, sino también porque, por mi experiencia, en ese proceso salen otras muchas cosas que no es solo A o B, no es solo en este momento me he estancado, no sé si quiero esto o quiero lo otro, sino que en ese proceso de buscar esa respuesta salen cosas que uno no sabe ni que tiene, que le afectan como creencias, bueno, un montón de limitaciones que arrastramos y que de no entrar ahí a ver qué hay dentro o qué quiero yo, pues quizás no saldrían, ¿no? Sí, yo creo que ahí está el tema de eso, ¿no? De lo que os comentaba antes del miedo, ¿no? Yo, al final, detrás de esto no lo podemos ver y no lo vemos, pero hay miedos. Y detrás de esos miedos, ¿por qué sentimos esos miedos? A defraudar a mi madre. Pues porque hay un montón de creencias, hay un montón de historias que, sin duda alguna, no solo repercuten en esa decisión o en ese motivo que ahora ha despertado tu rumiación mental con la que llevas 3 meses con ansiedad o un mes, ¿no? Sino que seguro que cuando trabajas eso descubres que ese melón que hay detrás afecta a un montón de áreas de tu vida que ha afectado en otras épocas de tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, que al principio no es tan bonito, porque claro, dices, Dios mío, yo pensaba que esto era solo lo que me pasaba y ahora descubro que es que esto también afecta a mi trabajo, a mi pareja y a mi familia, ¿no? A cómo me relaciono y tal. Pero cuando empiezas a hacer los cambios y empiezas a ver cosas y a actuar de una forma diferente, ¿no? A hacer ese crecimiento personal, claro, la repercusión de ese crecimiento no es solo para el problema que tú tenías, sino que empiezan a recolocarse otras áreas de tu vida, ¿no? Y esto es lo bonito. Entonces, eso es maravilloso, sí, eso que comentas, Delia. Cuesta mucho porque yo me acuerdo, fijaros, yo hay una imagen que recordaré siempre. Estaba yo en Madrid. Bueno, yo trabajaba mogollón, mañanas y tardes, era antes de empezar mi proceso, ¿no? de crecimiento y tal. Pero ya estaba fastidiado, ya tenía ansiedad y yo ya estaba pues empezando a ver cosas, y cuando aquello no había podcast, lo que había era vídeos de YouTube. Y yo me ponía vídeos de YouTube mientras fregaba, o sea, me acuerdo de estar fregando los platos con un vídeo de YouTube. Pues es que era la peor época, trabajaba en la universidad y claro, ya había empezado con la psicóloga y la psicóloga me decía, pues Edu, tienes que dejar algo. Y yo, pues yo no puedo dejar nada, porque es que, claro, si dejo la universidad, no, ni de coña. Si dejo la consulta de osteopatía, es que mis pacientes, que no. Bueno, igual puedo reducir 2 horas a la semana, pero ya está. Y entonces, mientras fregaba, estaba escuchando vídeos de YouTube. Y la chica que estaba contando ese vídeo decía, claro, es que pues tenemos que intentar, por ejemplo, cuando te duchas, pues pensar solo en que te estás duchando. Cuando estás fregando los platos, piensa solo en que estás fregando los platos. Y yo estaba fregando los platos y decía, tía, ni de coña, es que no tengo tiempo. Es que si me pongo a pensar en cómo frego los platos, no te estoy escuchando a ti y no encuentro la solución, y yo necesito una solución, y yo necesito más información, y yo estoy descubriendo un mundo entero de información que hay, y entonces quiero escucharme todos los vídeos de YouTube que me den la solución para mi ansiedad. Y entonces yo estaba ahí y claro, yo decía, es que, ¿cómo? O sea, estás loca, me dices que para frenar la rumiación mental esta que tengo y la ansiedad, que yo no lo llamaba rumiación mental en aquella época, nadie me habló de la rumiación mental a mí me hablaron de ansiedad, esto es ansiedad y esto es estrés, y ya, ¿no? Este era el diagnóstico que a mí me dieron. Entonces, claro, yo decía, tía, que yo no puedo parar, que si lo que necesito es una solución y necesito más información y más información y más información. Entonces, bueno, pues eso, que si estás ahora mismo, tú que nos estás escuchando, en una época con ansiedad o llevas tiempo con ansiedad que va y viene y demás, es muy posible que tengas este hábito de la rumiación mental y que caigas en él, o tu mente lo utilice como estrategia para intentar contarte la película de que, bueno, pues así ya está haciendo algo por resolver eso. ¿Vale? Y esto es lo peligroso, porque esto nos lleva a ese bloqueo y esa parálisis, ese estancamiento que no nos ayuda en nada, porque somos agua. Y como somos agua, el estancamiento no nos ayuda nada. Yo quiero decir también que si bien es importante controlarlo, ¿no? y no caer en esa rumiación mental, si hay algo que nos preocupa, sí es importante dedicarle ese tiempo, ¿no? Durante el día. Como tú decías en este vídeo, ahora estoy fregando los platos y tengo que estar pensando en fregar los platos. Pues sorry, la mente se nos va a cualquier cosa, no solo a lo que nos preocupa. Entonces nunca estamos o casi nunca estamos haciendo algo y pensando en lo que estamos haciendo.
Y por mi experiencia, o algo que a mí me ha pasado es que por estar tan ocupada en el día a día, que si el trabajo, la casa, 1000 cosas y no parar, cuando me voy a dormir, he llegado a despertarme por las noches pensando en eso que me estaba preocupando. Que luego durante el día puedo ni acordarme, pero eso está dentro de mí y eso me despertaba por la noche. Y entonces es cuando yo me empecé a preocupar porque dije, vamos a ver, aquí pasa algo, porque es verdad que tengo esta preocupación, pero es muy grave porque me está despertando por la noche. O sea, en mi subconsciente me lleva a despertar y en cuanto abro los ojos, la idea que hay en mi cabeza y la sensación de angustia ya está ahí. No es que yo me despierte y pase un rato y ya me acuerde, ¿no? Entonces, si durante el día quizá le hubiera dedicado el tiempo a pensar en eso o a buscar cómo solucionarlo y no ocuparme en cosas para no pensar en ello, no caeríamos pues, en ese insomnio y en ese problema que puede derivar, ¿no? Sí. Yo desde ahí, lo que sí que digo aquí, bueno, una cosa que además con vosotros la he utilizado en la mentoría, ¿cuál fue? En la de autoestima, que es utilizar la escritura. La escritura para estas épocas en las que estamos tan así, con tanta rumiación mental, porque eso, insisto, yo puedo caer, mañana en mi vida puede pasar algo y mi mente va a volver a ese hábito. Y yo sé que va a volver a ese hábito, como de hecho vuelve y ha vuelto, y cuando tengo una mudanza, pues me despierto pensando en la reforma, en el obrero, que le tengo que llamar porque se me ha olvidado decirle no sé qué, porque mi mente funciona así y ha funcionado así durante muchos años, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener estrategias para debilitar y para frenar esta fuga de autoestima, ¿vale? Entonces, en la escritura, tú que nos estás oyendo, si te gusta oír, si te gusta recibir información, es importante que también dejes salir información. Y para eso la escritura te ayuda mucho. Y la escritura automática, ¿no? Busca en Google, si quieres, escritura automática. Y simplemente es ponerte delante de un cuaderno y ponerte a escribir sin pensar en lo que vas a escribir, simplemente como si estuvieses transcribiendo lo que pasa por tu mente, lo que pasa por tu frente, imagínate, pues lo vas y lo que venga, y sin juzgarte, ¿no? Y aquí está lo difícil, ¿no? Sin juzgarte, sin ninguna expectativa de nada, sin querer organizar los pensamientos, ni encontrar una solución, ni que tengas coherencia, ni nada, simplemente soltar y soltar escribiendo, ¿vale? Hay un proceso mental que se produce cuando estamos escribiendo, estamos soltando, nuestra mente lo ve escrito, entonces se abren otros canales. Entonces, aunque te pueda parecer un ejercicio muy sencillo, que seguramente ya te lo han recomendado, lo has oído, etcétera, 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 sí que te animaría a que durante una semana, 7 días, probases dedicar 10 minutos por la mañana a escribir. Levántate 10 minutos antes y escribe. Yo para mí es una de las estrategias a la que más recurro y de verdad que, bueno, vosotros la habéis probado, ¿no? Sí, a mí es una herramienta que me ha servido muchísimo y me ha ayudado a descubrir un montón de cosas que solamente pensando en ellas no sacaba esa información. Y es como, ¿cómo puede ser si realmente le he dado 1000 vueltas a este tema? Pero te pones a escribir sobre ese tema y se te ocurren ideas o vienen ideas o al plasmarlas y verlas y leerlas tú como desde fuera, llegas a conclusiones que no habías visto. A mí me gusta mucho coger, aparte de hacer escritura totalmente libre, pues coger un vídeo que me inspire, un curso que me esté sirviendo, escuchar un trozo y hacer escritura libre, pero relacionado, o sea, con lo que eso me inspira. Y es como ir un poco tirando del hilo y van saliendo cosas, va saliendo información y me resulta muy útil. Qué guay. Qué guay, Elena, sí. Yo Bueno. es verdad que he tratado de mantener ese hábito de la escritura porque sé que es muy bueno. Lo que me pasa es que recurro a él cuando estoy mal. Cuando me siento mal es como que lo necesito, más que contárselo a alguien, porque es verdad que yo soy un poco introvertida y me cuesta contar mis cosas, ¿no? Me cuesta abrirme y muchas veces contarlas. Entonces, el escribir es a lo primero que recurro antes que hablarlo, a escribirlo. Y lo que pasa es que cuando me empiezo a sentir mejor, pues ya paro el hábito, ¿no? Como que ya no lo necesito tanto, pero al menos cuando me siento mal sí me sirve mucho. A mí me pasa igual, ¿eh? O sea, y tampoco no me lo exijo, quiero decir, o sea, ya cuento con ella como una herramienta y cuando lo necesito bien, y si no, prefiero dedicar esos 10 minutos a hacer mis estiramientos o ¿sabes? O sea, que en realidad son herramientas y son estrategias y bueno, no es como... O sea, por ejemplo, con la meditación me pasaba eso y ahí sí que no actúo igual, ¿no? Con la meditación, intentar coger el hábito de meditar cuando estoy mal, ahí sí que no me funcionaba para nada. Entonces, ahora sí que con eso ya, después de años, sí que he conseguido mantener el hábito cuando estoy bien. Ahí sí.
porque de verdad que intentar coger el hábito cuando eso, o sea, era como imposible. Es como, tío, no, esto no es para mí. O sea, un montón de creencias contra la meditación. El mindfulness, en el curso de Descansa tu mente hay un curso de mindfulness para principiantes que a mí me ayudó mucho y está ahí disponible. Y es cierto que eso. Pero la escritura sí que lo veo que, bueno, es una herramienta que podemos utilizar y no necesitamos, ¿no?, llenarnos la agenda de herramientas para esto y sobre todo no caer en la autoexigencia, ¿no? Y luego, otra cosa, a raíz de lo que ha dicho Elena, que hemos dicho los dos, qué guay, Elena, ¿no? Lo de escribir después de ver un curso, etcétera, algo en vídeo, lo que sea. Es que precisamente una de las herramientas para salir de la rumiación es recibir otro tipo de información, ¿vale? O sea, al final, cuando rumiamos, estamos manejando siempre en el ovillo la misma rumiación, ¿no? Es como la vaca con la misma hierba dándole vueltas. Entonces, necesitamos nueva información, pero no es solo, o sea, no nos sirve solo con recibir nueva información, porque entonces te pones a leer un libro, te pones a ver un curso, un vídeo de YouTube, lo que sea. Y si solo dejas que entre esa información, al final lo que estás alimentando es la bola de la rumiación, ¿vale? Entonces, hay otra condición. Aparte de recibir nueva información, lo que necesitamos es sentir esa nueva información, porque como hemos dicho, no nos podemos quedar en la parte mental, necesitamos sentir. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar ese espacio para sentir. Por eso son tan buenos las mentorías grupales, por eso son tan buenos ir a talleres. O sea, son mecanismos o las sesiones con psicólogo o con coach, porque tú estás recibiendo nueva información. Yo cuando os he dado vosotras sesiones individuales, os he dado nueva información que no teníais, pero aparte os ha hecho sentir. Y ahí es donde viene el cambio del sentir, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Elena lo que hace cuando se pone a escribir después de ver un vídeo, por ejemplo, no me imagino, pues es eso, oye, ¿qué siento? O sea, ¿qué sale de mí? ¿No? ¿Por qué quedas ese espacio? Entonces, es eso, estás complementando la solución, porque si no, si solo buscamos en leer libros o en recibir información de forma pasiva, que a mí, por ejemplo, es lo que me pasaba cuando yo iba a mis sesiones de psicología, que yo poco más que sí, recibía información, pero bueno, pues se me quedaba en un almacenaje de información. Me hablaban de lo importante que era el autocuidado y de lo importante que era poner límites o sea, recibía conceptos que me venían súper bien porque nadie me había explicado estas cosas, pero ya está, o sea, que se quedaba ahí, no conectaba con el sentir. No sé cómo lo veis esto. Yo totalmente de acuerdo. De hecho, me estaba acordando, cuando terminé de leer tu libro, Mente, yo me voy a decidir, porque estaba en un proceso de rumiación mental y en una incertidumbre que se estaba alargando demasiado, leí tu libro, me dio mucha información, pero recuerdo terminar el libro y escribirte y decir, necesito un proceso individual, necesito que me ayude a ver esto de otra forma. Y en ese proceso, como decía antes, salieron cosas que yo no estaba considerando y que estaban influyendo mucho a esa decisión que yo quería tomar. Y sin esa información, la decisión hubiese sido no simple, pero muy limitada en el sentido de que no estaba considerando muchas cosas que eran muy importantes y que me han hecho ver esa decisión de forma muy diferente. Es que cuando no conectas con tu sentir, la información realmente siempre está sesgada. Por más que tú creas que estás acumulando muchísima, te falta una mitad y te falta la mitad importante, además. Es que no, por eso lo de escribir sirve mucho porque creo que es una manera de darte voz. Es que mientras tú estás acumulando información, estás recibiendo, incluso estás pensando, estás dándole vueltas, no te estás dando voz a ti mismo. Es una manera de parar, reflexionar y decir, vale, Elena, ¿y a ti qué te pasa? Y a veces te quedas un poco en blanco porque es como, ostras, hacía tanto tiempo que no me lo preguntaba que no sé muy bien qué contestar. Pero poquito a poco pues vas soltando y salen cosas que no te sorprenden y no te esperabas de ti misma y dices, ¿cómo puede ser que yo no sepa esto si soy yo, si yo misma soy yo? Pero sí, ocurre. Pero fíjate, aquí hay algo súper importante que has dicho, que es lo de darte voz, ¿no? Te estás dando voz cuando estás escribiendo. Esto es lo que pasa también cuando vas a una consulta de un coach o de un psicólogo o de un terapeuta, lo que sea, ¿no? Es aceptar que te vas a dar voz, o sea, que vas a recibir información, pero vas a tener que hacer cosas, ¿no? Sí, porque si quieres cambiar algo, tienes que... Entonces, por eso a mí muchas personas que me escriben y muchas personas que inician conmigo en el cuestionario inicial, lo que les pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu mayor miedo? Tienen muchos miedos. Estamos muertos de miedo cuando nos tenemos que dar voz. Por eso hay mucha gente que no coge el hábito de la escritura o que no recurre a ello, porque el simple hecho de ponerte delante... A mí me pasaba, yo no quería ponerme a escribir, es como, ¿qué coño va a salir de mi mente? Yo qué sé si ya bastante tengo con esto, ¿no? O sea, no quería ver lo que iba a salir de mi mente. Imagínate
ponerme delante de un terapeuta o de un coach a contarle, ¿no? Entonces nos contamos mil películas de que, bueno, pues igual no es para mí, igual no me va a servir, igual es un vendehumos, igual a mi amiga le ayuda, pero a mí no, etcétera, etcétera. Porque hay un miedo detrás, ¿no? Porque no nos gusta darnos voz. Y ahí volvemos al tema de, oye, es que igual no son solo las fugas de autoestima, es que igual venimos con una autoestima de base que ya está dañada por unas heridas emocionales del pasado. ¿Vale? Pero entonces, ese tema de darte voz es un primer bloqueo que hay que superar para encontrar la solución. ¿Sí? Dar voz a ver, oye, lo que yo siento, o sea, es que es importante lo que yo siento, y si siento cosas feas, las tengo que decir, las tengo que sacar porque van a tener una explicación y no pasa nada, y cuanto antes las saque, mejor. ¿Vale? Lo que pasa es que hay mucho miedo a eso. Bueno, chicas, pues yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que nos estamos pasando un poco de nuestra idea. No lo he controlado, pero bueno, creo que podemos ir cerrando. ¿Queréis decir algo así para finalizar? Yo quiero resaltar una idea que me parece muy importante porque es algo que yo me contaba a mí misma y que no es verdad, y es que la rumiación mental nunca es solo una mala época. Es algo que me ocurre de manera un poco cíclica cuando tengo momentos de mucho estrés y yo me contaba, bueno, es que en este momento tengo mucho estrés, en plan, es algo que se debe a circunstancias externas, pues es que se me ha juntado esto, lo otro y lo otro y entonces estoy estresada. Pero siempre hay un motivo de base, siempre hay algo que aprender, siempre hay un miedo, un trasfondo, y pensar que solo se debe a situaciones externas, aunque las situaciones externas hagan como de gatillo para dispararlo o para ponértelo delante, que a veces hasta te hacen un favor porque te ayudan a ver cosas que de otra manera pues quedarían un poquito más dormidas y no se verían, pero nunca es solo eso, siempre hay algo que aprender, siempre hay un proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal que hacer detrás, y que si lo sigues y descubres lo que te está queriendo enseñar, pues te va a traer beneficios que van a ir más allá de dejar esa rumiación mental o de pasar esa época de estrés y que se van a ver reflejados en otras facetas de tu vida. Aunque haya una barrera o una resistencia de miedo previa, al final de todo eso hay una recompensa y merece la pena. Creo que es un mensaje un poco para, bueno, para animar a la gente a que vayan a por ello. Genial. Sí. Delia. Pues yo nada más que añadir. Creo que Elena lo ha explicado muy bien, así que con eso podríamos cerrar. Sí, genial. Vale, yo nada, simplemente como idea esto de eso, que no veáis la rumiación mental como algo, como una enfermedad, como un defecto, por muy mentales que seáis. Aquí somos mentales, somos sensibles y somos perfectos como somos, siempre y cuando sepamos tirar de las herramientas que tenemos o buscar nuevas para resolver los retos que la vida nos presente, porque nos lo va a presentar y es maravilloso que nos los presente. Así que no es un defecto, no es nada malo, lo que pasa es que es una estrategia que no nos ayuda. La rumiación mental no nos ayuda, nos hace perder tiempo, perder autoestima, ¿no? Entonces, y sobre todo, el tema está en que eso que nos hace repetir ciclos. Al final es que si no ponemos la solución, bueno, pues igual el tiempo pues, nos da la solución, ¿no? O un familiar nos da la solución o el jefe nos da la solución. Pero es que al final, más adelante nos va a volver a pasar lo mismo, porque no hemos superado ese miedo que está detrás de la rumiación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va pasando y por eso, bueno, pues cuando vamos llegando a los 30, 35, 40 años, ya vamos viendo que, ostras, es que esto ya me pasó, esto ya me pasó, y ahí es cuando ya nos empezamos a animar a decir, bueno, igual hay algo más, ¿no? Que no fue solo aquella vez y que ahora estoy repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, espero que te haya gustado este podcast. Este nuevo episodio en el que hemos estado con esta sección para ti, para que te inspire, para que te ayude y para que, bueno, pues podamos ir creciendo todos juntos, ¿no? Así que, nada, como herramientas, yo os he comentado el tema del videocurso. Es un videocurso que lo haces por tu cuenta, se llama Descansa tu mente. En el link, o sea, en la descripción de este vídeo podremos dejar el enlace. Y también es lo que ha comentado Delia, ¿no? Es verdad que la rumiación mental está muy ligada al proceso de toma de decisiones. Entonces, el libro, mi segundo libro se titula Mente, ayúdame a decidir, precisamente por eso, ¿no? Porque yo me costaba mucho tomar decisiones y como me costaba, bueno, me costaba porque caía en la rumiación mental, ¿no? Entonces, es verdad que en este libro, si te consideras una persona indecisa y con un tema de dificultad para salir de los retos y ir a por tus sueños y salir de la zona de confort, pues es un libro que puede ayudar, ¿no? Como nos ha comentado Delia. Así que nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, chicas. Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta luego. Chao. Espera, antes de decirme adiós, déjame recordarte algo importante. Este podcast fortalece tu confianza en ti mismo o en ti misma, así que no dejes de acudir a tu siguiente dosis de empoderamiento en el próximo episodio. ¡Te espero!